Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias a todos los que están viendo esto en vivo y muchísimas gracias a todos los que van a ver esto en el futuro. Mi nombre es Janet Aguilar y el día de hoy estoy invitándolos a este Zoom. Si se quieren unir vía Zoom, está también en vivo ahorita en Facebook y el tema de este Zoom es la magia en ti. Así que muchísimas gracias a todos los que están en Facebook, muchas gracias a los que se están uniendo aquí al Zoom. Mi nombre es Janet Aguilar, yo estoy en la ciudad de Querétaro, en México, y soy facilitadora de ciertas herramientas, pero en donde en realidad a través de usar estas herramientas que ahora comparto, yo he descubierto que en realidad sí somos los creadores de nuestra propia realidad y que cuando tú empiezas a tener esta comunión entre la parte científica de la ciencia, de que te explican qué eres y en realidad cómo funcionas, pero también cuando tienes comunión con esta parte tuya que es tu ser espiritual, en de verdad se crea como una gran diferencia al momento de crear tu vida. Entonces, bienvenidos a todos. El tema es la magia en ti. Entonces, este tema, la verdad, a mí me encanta muchísimo porque es en realidad empezar a darte cuenta que nosotros somos los creadores de nuestra realidad, que nosotros somos los que creamos las experiencias, las situaciones, la gente con la cual nos relacionamos a través de nuestra manera de pensar, de nuestros puntos de vista, de nuestras creencias. Y algo que me gusta mucho es lo que dicen muchos científicos, por ejemplo, si me sigues ya sabes que a mí me gusta mucho lo que es Greg Braden, Cryon, Ranta, las herramientas de Access Consciousness, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de estos tienen como algo en común. Lo que tienen en común es el, una pregunta que en realidad cuando tú respondes esa pregunta, es en realidad la manera en la que tú te relacionas con el mundo, es la manera con la que tú eh, creas tus relaciones, creas tu cuerpo, creas tus finanzas, creas exactamente todo. Entonces, esta pregunta es la de, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Así de fácil puede ser, porque esta pregunta es una definición que tú tienes acerca de ti. ¿Quién soy yo? Es un conjunto de definiciones, de conceptos, de percepciones que has ido simplemente añadiendo a tu cajita de tu nombre, por ejemplo aquí de Janet. Ha sido un conjunto de percepciones que yo he ido adquiriendo dependiendo de, por ejemplo, la familia, ¿no? La familia, lo que me decía la familia que yo era, por el género que soy, por el número de hija que era. Y luego cuando vas a la escuela y te dicen quién tú eres, dependiendo de la percepción de la maestra que tiene de ti, y luego con tus amigas, y luego en la religión, y luego por el género de que tú eres, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Y entonces, la mayoría de las percepciones que tenemos acerca de nosotros mismos son basadas en los puntos de vista que los demás nos han dicho. Es todas las proyecciones, las expectativas, los juicios, las separaciones que tienen las otras personas en relación a nosotros, que nosotros la manera en la que nos han enseñado es a creérnosla, es a comprar todos esos puntos de vista que nos han llevado a dudar de nosotros mismos, que nos han llevado a crear una definición basada en las verdades de otras personas que no precisamente son las verdades de nosotros. Entonces, esta pregunta para, por ejemplo, Greg Braden, que tiene él una serie de videos en YouTube, lo que dice es que la manera en la que tú contestas esta pregunta de quién soy yo es la manera en la que tú vas a interactuar con todo tu medio ambiente. Con la percepción que tú tengas de ti misma, es con la percepción con la que tú te vas a relacionar allá afuera. Entonces, si nosotros vamos creando
una serie de listados en donde tú te dices, ok, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y tú empiezas a escribir todas las definiciones que tú tienes, tú vas a empezar a ver qué de cuántas cosas, esas que tú ya definiste que tú eres, que eres bueno para, que no eres bueno para, vas a empezar a percibir si esas cosas que tú has hecho tan valiosas, tan reales y tan significativas, sí son una verdad para ti o no. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta que tú tienes esos puntos de vista acerca de ti misma, te vas empezando a dar cuenta que tú con esos puntos de vista eres la que está creando en realidad, con eso que tú piensas que es y no precisamente es una verdad. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos muchas programaciones en las cuales nos han desempodernado completamente, nos han hecho creer que somos algo completamente diferente, nos han hecho creer que todo está basado como en una separación, que está basado en conflicto, que está basado en, ¿cómo se llama?, en competencia, y eso era normal y era lo que nos enseñaron a nosotros, porque sí eran características que aplicaban hace, no sé, 10, 15, 20 años. Esas eran las energías, porque también la frecuencia de la Tierra era esa, era la manera de crear, era a base de estas frecuencias vibratorias que son esas energías de conflicto, de problemas, de dificultad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora la energía del planeta se ha expandido y entonces ahora está mucho más fácil el que nosotros nos demos cuenta que en realidad nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad y que tal vez lo que hemos pensado que nosotros somos, tal vez no lo somos, que tal vez nos vamos a empezar a dar cuenta que tal vez lo que nosotros creíamos que era el concepto de nosotros no lo es. ¿Me explico? Entonces, para mí fue muy claro el decir, wow, sí es cierto, la manera en la que tú contestas quién eres tú es la manera en la que tú te vas a relacionar con todos los entornos de tu vida. Y entonces, cuando tú te das cuenta que has vivido en una verdad que no te corresponde, que has vivido en una verdad que es de alguien más, que no es la tuya, entonces cuando te das cuenta vas a poder tener el poder de transformarlo. Y algo también que me gusta mucho es que te vas dando cuenta que en realidad la magia está dentro de ti. Cuando tú te das cuenta que eres el creador de tu realidad y que así como has creado lo bueno, lo malo y lo feo, puedes ahora empezar a creértela que puedes crear más de lo bueno, más de lo grandioso, más de lo fácil, más de lo divertido, porque en ti está el poder, porque todo está dentro de ti. Esa es la magia que nosotros somos. Y entonces ahora, por ejemplo, esta parte en donde ya unen la ciencia con la espiritualidad, es donde dicen, ya antes era como un mito, era una leyenda, había ciertas personas que manejaban la energía y podían transformar su cuerpo, pero ahora ya la ciencia te dice paso a paso cómo es que tú también lo puedes lograr. Pero también cuando tú unes esa parte con la espiritualidad y tú sabes que en sí tu cuerpo, la biología que es tu cuerpo, es una de verdad una maquinaria que muchas veces nos comparan con una computadora, pero así es. Tu cuerpo es totalmente una entidad de programación, totalmente. Y no es bueno ni malo, pero el saber que tu cuerpo es una entidad de programación, así como la has programado con todo lo que no te contribuye, puedes literal resetearla y volver a programarlo con lo que sí te contribuye. Eso es la gran maravilla de saber que tu cuerpo es una entidad de programación. Entonces, cuando unes también la otra parte de la espiritualidad, donde tú tienes total claridad de que tú eres más que tu cuerpo, que tú eres llámalo como lo quieras, ser infinito, energía, conciencia, Dios, lo que tú quieras, que es esa parte de ti también que nunca dejó esa parte que está conectada
a la sabiduría que está conectada a la conciencia, esa parte tuya donde no hay polaridad, esa parte tuya donde todo lo es, donde todo lo sabe, donde todo lo recibe y donde todo lo percibe. Cuando tú sabes que esas dos partes están en comunión, pero no nada más lo haces como justamente platicábamos con una persona que vino a correrse las barras, es que él decía, pues es que yo nada más lo hacía los domingos, ¿no? Era cuando iba a misa y entonces en misa, cuando estaba en la iglesia, ahí sí unía mis dos partes de espiritualidad con mi cuerpo. Y ahí sí me conectaba con esta parte que me decía que yo también en ese momento pensaba que estaba fuera de mí, ¿no? Porque esa es otra de las creencias que nos han hecho creer que toda esta parte de Dios, de la divinidad, de la energía y la conciencia está fuera de nosotros, pero cuando tú vas dándote cuenta que también está dentro de ti y que la empiezas a utilizar en tu día a día, no nada más un domingo cuando vas a la iglesia y entonces estás en total comunión con esto y lo haces parte de ti, entonces vas a tener esta posibilidad de poder tener más información acerca de quién realmente tú eres, porque recuerden que muchas de las programaciones que tenemos es basado en la separación, es basado en el desempoderamiento, es basado en los condicionamientos, en las linealidades, en las formas, en las estructuras que en este momento ya no aplican. De hecho, este año fue llamado por muchos maestros el año del cambio. Y entonces, si ustedes se están dando cuenta, este es el año del cambio en donde muchas personas han logrado cambiar muchísimas cosas en su vida que por mucho tiempo no lo habían podido cambiar. Muchas personas han conectado con esta parte de su espiritualidad como nunca antes lo habían hecho. Muchas personas han conectado con herramientas, han leído, han conocido personas que les han dado información y que pudieron transformarse a través de esta información, tener una herramienta, llevarla a cabo y ver con cuánta facilidad podían transformarse. Entonces, este año 2020 fue el año del cambio, fue el año de darte cuenta de muchas cosas que antes no te habías dado cuenta. Y si te fijas, para muchos que ya antes de esta pandemia estábamos trabajando con ciertas herramientas que nos contribuían a tener más facilidad, a empezar a ver con más claridad, a empezar a reconocer quién realmente somos fuera de esta programación. Este año fue mucho más fácil, fue un año de mucha más claridad, fue un año de mucho más empoderamiento y fue un año de mucho más reconocimiento de quién realmente sí somos. Y para muchas personas que no tomaron en cuenta esta parte desde antes, que no tenían como ninguna herramienta, que no tenían como ninguna información o no tenían como este conocimiento de poder transformarse con facilidad o que ni siquiera creen en todo esto, para ellos puedes ver cómo el proceso de la pandemia sí ha sido así, sí ha sido doloroso, sí ha sido de temor, sí ha sido de sufrimiento, sí ha sido de enfermedad, sí ha sido, ¿saben? Porque no, ellos ni siquiera tienen esta información que ya está disponible para todos, pero que a lo mejor no se han dado la posibilidad de abrir un poquito más su mente y darse cuenta de que muchas cosas que hemos creído reales no lo son. Entonces, este año fue el año del cambio. Muchas personas se transformaron, muchas personas evolucionaron, muchas personas hicieron cosas que en muchos años no habían hecho. Otras personas van por el camino más difícil, vieron piedritas en el camino, vieron complicaciones, tienen miedo, pero simplemente tú tienes que ver la diferencia entre esas dos personas, entre esos dos tipos de personas. Y están las del medio, ¿no? Las del medio, como siempre, es en que sí creo, más o menos, y no creo, y de repente sí tengo herramientas, las uso, no las uso, y entonces para ellos fue como entre fácil, pero luego se regresaban, y no está bien y no está mal.
pero te aseguro que tú conoces personas que han vivido los 3 escenarios, que han vivido personas que sí le batallaron, que vieron muchas piedras en el camino, que están en estas energías, viste personas que pues más o menos y viste personas que florecieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tres personas? Sus puntos de vista. Esos son la única diferencia. No tienen nada especial, no tienen nada diferente, no tienen un don, no tienen habilidades, capacidades diferentes a las tuyas. Simplemente que estuvieron dispuestos a hacerse una pregunta. Porque todos, como ya saben, yo les he dicho, todos estamos aquí en este momento en donde estamos el día de hoy a través de una pregunta. Nos preguntamos en algún momento, ay, ¿de qué voy a trabajar? Ay, ¿a qué me quiero dedicar? Ay, ¿qué estará pasando? Y entonces cuando nosotros empezamos a hacer preguntas, vamos creando nuestra realidad y puedes hacer preguntas que te empoderan a saber más y puedes hacer preguntas que alimentan más esos miedos, que alimentan más esas inseguridades, que alimentan más todas esas desarmonías, esos desequilibrios. Entonces, esa es la única diferencia entre los puntos de vista que tienen cada una de esas personas. Y yo, por ejemplo, te puedo decir en mi experiencia, los puntos de vista que tengo en este momento no eran los puntos de vista que tenía hace un año, ni hace 2 años, ni mucho menos hace 3 o hace 5. No, yo te puedo decir que mis puntos de vista eran completamente diferentes. Hace 5 años, hace 10 años, mis puntos de vista sí estaban más basados en la complicación, un poquito, ya sabes, en la indiferencia, en la competencia, en el sufrimiento, en la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero cuando me di a mí la oportunidad de empezar a ver qué era eso y simplemente porque un día escuché, tú eres la creadora de tu propia realidad. Y para mí ese fue un impacto que de verdad al momento de yo escucharlo dije, ay, aquí hay algo. Pero algo que yo tengo como característica que también he reconocido es que cuando algo me llama la atención, soy muy intensa y me meto a investigar y me meto a leer y me meto a saber más. Entonces a mí eso fue lo que me llevó a empezar a alimentar el conocimiento de qué significaba esto para mí. Entonces, ¿cuántos de ustedes están dando la oportunidad y la posibilidad de realmente descubrir quiénes son ustedes? Porque muchas veces lo que yo me he fijado en este camino es que muchas veces empezamos, nos emocionamos, pero luego regresamos a la programación. Es muy fácil el que nos volvamos a regresar a nuestra área de confort, es muy fácil que nos volvamos a meter a la realidad virtual de los demás, es muy fácil que nuestros puntos de vista limitantes vuelvan a jalarnos a ese espacio de desempoderarnos de nuevo. Entonces, algo también que yo he visto que te lleva a darte cuenta de la magia que tú realmente eres, es el de verdad, y hay algo que a mí me encantó, es tienes que elegir el cambio. Tienes que elegirlo porque si tú no eliges el cambio, va a ser un proceso complicado para ti. Entonces, lo primero que tienes que hacer es elegir el cambio. No unirte a la realidad virtual de que tienes que cambiar, no hacer más valiosa la verdad de alguien que se está transformando y que quiere jalarte a que tú te transformes, no comprarte todas las ideas de allá afuera de que esta es la herramienta correcta para ti, sino en realidad tú elegir el cambio, el decir esto aquí y ahora tiene que cambiar, porque esa elección lo que va a hacer es llevarte a ti a ese camino de facilidad para transformarte. Porque si tú estás eligiendo el cambio basado en los puntos de vista de alguien más o en las proyecciones de alguien más hacia ti, de que tienes que cambiar, de que estás equivocado, de que tienes que transformarte, entonces estás usando la elección de alguien más, no la tuya. Entonces, lo primero que tienes que hacer es elegir el cambio desde ti, desde ese
desde esas ganas, desde ese entusiasmo de cambiar, desde esa potencia de decir, esto cambia porque cambia. Y entonces cuando tú lo eliges desde ese espacio, que es una verdad para ti, que es un deseo en realidad para ti, entonces el proceso de transformación para ti va a ser fácil. Entonces, la magia, yo les puedo decir que lo que yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que tengo en esto es, de verdad, la magia está dentro de nosotros. La magia está dentro de ti. Tu punto de vista crea tu realidad. Si tú lo crees posible, lo vas a crear. Tú eres el creador de todo, absolutamente todo en tu vida. Como yo les he dicho, la magia está dentro de ti. Lo quieras creer o no lo quieras creer, la magia está dentro de ti. Pero ¿qué tomaría que te dieras cuenta de que la magia está dentro de ti para que empezaras a poder utilizar todas esas capacidades, todas esas habilidades, todos esos talentos para crear una vida grandiosa para ti? Entonces, la magia está dentro de ti y la creas con tu pensamiento. Y esto ya es ciencia. Algo que a mí me gusta compartir en esto, ya saben que es un poquito también de ciencia, porque la ciencia te da información que tú puedes llevar a la práctica, que te va a llevar a vivir experiencias. Entonces, la magia está dentro de ti simplemente porque lo puedes pensar. Una de las características de los seres humanos es que tenemos la creatividad, que tenemos la imaginación. Entonces, la imaginación es esa parte de nosotros que nos hace tan especiales, porque si tú lo imaginas, quiere decir que si tú lo imaginas, puede existir en algún lugar. Tal vez nadie lo ha inventado, tal vez tú lo vas a inventar, pero si tú lo puedes crear, si tú lo puedes imaginar, quiere decir que puede ser real. Entonces, ese pensamiento que tú tienes, esa imaginación, pues sí, ese pensamiento que es en realidad, recuerda que para tu mente todo lo que piensas está en el ahora. Tu mente no tiene presente, pasado y futuro. Tu mente no tiene linealidad, forma, estructura, tiempo. Entonces, todo lo que tu mente está pensando es presente. Entonces, cuando tú estás pensando algo, haz de cuenta que tu pensamiento es conciencia y energía. Si tú lo pudieras ver cuando tú piensas algo, haz de cuenta que es como una vibración que sale de tu cuerpo, como si fuera una onda de radio, sale de tu pensamiento, así lo piensas y sale y se va primero a tu campo electromagnético y luego se va al campo cuántico. Entonces, ahí tú al momento de pensarlo ya mandaste una frecuencia específica al campo cuántico y ya se creó en algún lugar. Y esto es pensamientos limitantes, pensamientos desastrosos, pensamientos horrorosos, pensamientos de tragedias, de dramas, de enfermedad o pensamientos grandiosos. Aplica igual. La mente más bien el campo cuántico no tiene polaridad. Entonces, lo que tú lances como frecuencia específica se va al campo cuántico y en algún lugar se crea. Presente, pasado o futuro, porque tampoco en el campo cuántico hay linealidad. Eso es una de las cosas que pasa. Esa es una cosa de tus magias. Otras de las magias es que con ese pensamiento, que es una conciencia y energía, también se va a tu sentimiento. Causa algo en tus sentimientos, una emoción. Y esa emoción causa algo en tu bioquímica, que se va a tu fisiología, tu genética. Y entonces por eso la epigenética dice que tú no eres el resultado de tu genética. No quiere decir que porque tu familia tiene una línea genética tú la vayas a desarrollar. Lo que detona la genética es la emoción. Entonces, cuando tú tienes esos pensamientos, imagínate que estás lanzando esa frecuencia específica de enfermedad, mandas la emoción que genera un efecto dominó que llega hasta tu genética y entonces esa emoción que generaste con un pensamiento, ¿activa o no activa tu genética? ¿Activa o no activa la enfermedad genética que tienes como un código en tu ADN?
¿Te fijas la magia que tú realmente eres? ¿Te fijas la magia que tú eres y cómo podrías empezar a utilizar la magia que tú eres a tu favor en lugar de usarla en tu contra? Entonces, todo esto, pensamiento, emoción, y es un círculo padrísimo porque es lo piensas, lo sientes. Y como ya lo sientes más, lo vuelves a pensar y haces la historia más grande. Y como ya hiciste la historia más grande, haces la emoción más grande. Y entonces es un círculo de nunca acabar, para lo bueno o lo malo, para lo que te contribuye o para lo que no te contribuye, para lo grandioso o para lo no tan divertido. Esa es la magia que tú eres. Todo está dentro de ti. No es tu esposo, no es tus hijos, no es tu familia, no es la política, no es tu presidente, no es la situación financiera del planeta, no es la pandemia. Eres tú usando tu magia a tu favor o a tu contra. Ahora, esto es como un poquito parte de la ciencia, pero la ciencia también ha descubierto muchas cosas. Por ejemplo, Greg Braden, él se ha como dedicado su vida a combinar esta parte de ciencia con espiritualidad. Y él lo que platica del ADN es que el ADN tiene en realidad 12 hélices. Esas 12 hélices simplemente son dos físicas, son dos las que tú puedes ver en el microscopio, las dos hélices que pueden ver como en el laboratorio, podríamos decirse. Pero el ADN tiene otras funciones que son 10 hélices que son multidimensionales. Que esas 10 hélices que son multidimensionales influyen sobre las dos físicas, las biológicas, podría decirse. Y entonces, como muchas de las hélices que sí se pueden ver, lo han determinado, si tú puedes investigar acerca del ADN basura, ahí viene mucha información. Pero ahora lo que han descubierto es que este ADN es multidimensional. Esas 12 hélices, esas 12 son dos biológicas y 10 multidimensionales. Y esos 10 hélices multidimensionales de tu ADN tienen todos los códigos que requieres para estos nuevos tiempos a los que estamos pasando. Estos nuevos códigos que ya estaban programados en nuestro ADN desde hace muchísimos años, pero que no sabíamos si íbamos a activarlos o no. Porque como saben, desde el 2012 no sabían qué iba a pasar. Entonces teníamos el ADN esperando a ver qué pasaba en el 2012 para ver si los humanos habíamos evolucionado en conciencia y entonces empezar a activar ese ADN multidimensional que tiene todos los códigos que tú requieres para dar ese salto cuántico. Es como cuando tú tienes, y siempre les pongo este ejemplo, en tu celular, tienes un celular inteligente, tienes un celular que tiene funciones extraordinarias, pero solo usas dos, porque no has activado las otras 10 y no sabes ni cómo funcionan ni qué hacen. Entonces tienes un teléfono súper inteligente que te podría facilitar la vida con todas esas funciones, con todos esos códigos, con todas esas programaciones, pero que como no tienes ni idea de qué son, no tienes ni idea de qué sirven, solamente usas las dos que ya conoces. Y entonces cuando tú te metes a investigar y empiezas a activar esos otros aplicaciones de tu celular y empiezas a ver, ay, no manches, hoy tiene esta función, wow, qué fácil. Y entonces empiezas a hacer tu vida más fácil, empiezas a hacer tareas más rápidas, empiezas a meterte a otras aplicaciones, bajas más información, conectas mucho más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con tu cuerpo. Tu cuerpo tiene esta parte multidimensional y esto es lo que es la nueva energía. La nueva energía nos está comprobando ahora sí que somos seres multidimensionales, que estamos conectados pasado, presente, futuro, que estamos conectados en tiempos, espacios, dimensiones y realidades. Por eso cuando tú estás mandando un pensamiento al campo cuántico, en algún tiempo, espacio, dimensión y realidad se creó. Y si tú lo sigues validando, vas a traerlo.
Y si te fijas, es como cuando tú dices, no manches, güey, que tú ya te levantas con un día terrible y ya dijiste, no, mi día ya valió. ¿Y cómo va a ser tu día? Porque ese es el pensamiento que mandaste, la frecuencia específica de ese día que mandaste al campo cuántico es de, mi día ya valió. Y entonces el campo cuántico que no tiene polaridad dice, ok, súper, esta es la frecuencia, vamos a mandarle situaciones, experiencias, personas que tengan la misma vibración y entonces te la manda. Y luego te preguntas de por qué te pasó eso, que cómo era posible, que si ya sabías que tu día había y que efectivamente así fue. Entonces, todo es nuestra creación. Y siempre les digo, el conocimiento nos empodera. A mayor conciencia, mayor influencia en tu realidad. Esa es la magia que tú realmente eres. La magia que tú realmente eres es el poder tener más conocimiento, más conciencia para poder influir más en tu realidad, para poder influir más activamente en tu cuerpo, para poder influir más activamente en las situaciones, en las experiencias, con las personas, con lo que sí quieres en realidad generar, crear y actualizar físicamente y manifestar físicamente en tu vida. Esa es la magia que tú realmente eres. Y dicen por acá, ahora voy entendiendo más gracias. Exactamente. Y ¿saben algo? Es un proceso de verdad, pero no es un proceso lineal. Ya no hay tiempo, ya no tenemos este tiempo donde anteriormente sí teníamos que ir paso a pasito, ¿no? Ahora ya no hay tiempo, ya no hay un proceso en lo que tú recibes la información y esa información la llevas a la experiencia y la experiencia te lleva a la sabiduría. Ese es un camino, ¿saben? Los grandes maestros dicen, es tus pensamientos crean experiencias y las experiencias te dan sabiduría. Pero lo que nos han programado y a lo que nos han enseñado es que somos víctimas de la situación. Y entonces cuando tú eres víctima de la situación, totalmente te desempoderas, totalmente pones todo fuera de ti y pierdes la magia. Pero cuando entonces tú dices, ok, tengo total claridad que mi pensamiento, porque así empezamos todos, empezamos que, ok, ya como que tengo más claridad de que mi pensamiento crea experiencias, súper, bye. Pero entonces nos quedamos en ese proceso de mi pensamiento crea una experiencia y entonces seguimos como calificando las experiencias como buenas, malas, nos seguimos dando de topes de que por qué, pero cuando tú vas avanzando en conciencia vas diciendo que mi pensamiento crea experiencia, esta experiencia me está dando información, voy a ver qué información hay aquí para mí y la voy a transformar en sabiduría. Y entonces, si tú transformas esa experiencia en sabiduría, no se te va a volver a presentar, porque ya es como literal, prueba superada, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más? ¿Qué más hay que aprender? Pero muchas veces nos quedamos en pensamiento y experiencia, y no hemos adquirido la información que tiene esa experiencia por nosotros. Esa es nuestra magia, el saber que cada experiencia, que cada situación, que cada persona que se nos muestre es información para nosotros, que es información que si estamos presentes, vamos a poder transformar en sabiduría para decir literal, prueba superada, ahora qué más. ¿Qué más? Y como seres humanos siempre vamos a tener este proceso, pensamiento, experiencia, sabiduría, porque las posibilidades son infinitas, son infinitas. Por eso no hay, ¿cómo se dice? No hay un aburrimiento. Tú estás aburrida con tu vida cuando estás viviendo una vida finita. Cuando no sabes realmente quién tú eres y cuando no has encontrado la magia que tú realmente eres y cuando no te has permitido y darte el regalo de descubrir que la magia siempre, siempre, siempre está dentro de ti. Así que esa es la magia que todos realmente somos. Somos la magia, somos una maquinaria extraordinaria en nuestro cuerpo. Y es algo mucho más extraordinario cuando tú combinas esta
parte tuya física, biológica en esta tercera dimensión, porque para tener un cuerpo tienes que estar, más bien para estar en esta dimensión tienes que tener un cuerpo, pero cuando tú haces esta comunión con esa parte tuya que está del otro lado del velo, donde no hay polaridad, donde está toda la información de tus vidas pasadas, todas tus habilidades, todos tus talentos, todas tus capacidades, todo, todo, todo. Entonces tú las tienes emparejadas cuando estás en esa comunión y entonces tu vida es cuando se vuelve un gozo, es cuando se vuelve una aventura, es cuando tu vida en realidad es magia, porque en realidad estás utilizando todo eso para crear magia en tu vida, porque tienes total claridad de que todo está dentro de ti y de que tú tienes la capacidad de influenciar tu vida para atraer a ti las situaciones, las personas, las cosas, porque también incluye lo material, las cosas, todo exactamente todo lo que tú te gustaría vivir. Y es un proceso de verdad sorprenderte a ti misma de la magia que tú realmente eres. Es un regalo que te puedes dar a tú misma, el recordar quién realmente eres y usar tu magia a tu favor. Así que, ¿cómo ven? Déjenme ver si hay algunas preguntas acá. Adri, buenas noches. Eh, entonces, ¿qué tomaría que todos nosotros empezáramos simplemente a preguntar si todo lo que creemos que nosotros somos, que no somos, que podemos, que no podemos, todas las definiciones que tenemos de nosotros, si en realidad son una verdad para nosotros o no? Y tal vez te gustaría todos los días empezar a dejar ir todos los puntos de vista que tienes respecto a ti, que están creando una limitación, que están creando que pases momentos no tan divertidos, que te están generando pensamientos, que están mandando una frecuencia específica al campo cuántico, que están atrayendo a ti situaciones, personas no tan divertidas, pero que además esos pensamientos están mandándote una emoción que están activando tu genética y no precisamente para algo más grandioso. Así que esa es la magia que tú realmente eres. Y es la magia que todos somos, es la magia a la que todos podemos acceder, es la magia que ya está ahí para que tú accedas a ella. Y como siempre les digo, si tú no tienes el conocimiento, no vas a poder crear magia, porque a menos que tengas información ya como un punto de vista, vas entonces a poder generar esos pensamientos. Tus pensamientos se generan solamente con la información que ya tienes ahí programada. No puedes generar pensamientos con información que no tienes. Entonces, por eso está súper padre el que tú empieces a darte el regalo de hacer autodidacta, de leer, de escuchar, de lo que tú quieras, para que entonces puedas tener información y con esa información te contribuyas a tener pensamientos diferentes. Porque si no, mucha parte de lo que pasa es que no estamos acostumbrados a actualizarnos. Estamos utilizando información de hace 20 años que ya no aplica. Es como todo lo que nos enseñan en la escuela, mucha de la información ya no aplica. Entonces, ¿qué tomaría que fuéramos esta parte autodidacta en donde también nos regalamos ese espacio? Por ejemplo, para mí, el sentarme un ratito a leer es un regalo. Para mí es un regalo que yo me doy de, wow, voy a ver ahora qué más aprendo. También el regalo que yo me doy es el no ver tantas noticias. Porque también algo que tienes que saber es que todo lo que tú ves en los medios de comunicación no siempre son para empoderarte, no siempre son para decirte una verdad y no siempre son para crearte puntos de vista grandiosos. Tienes que saber que al final los medios de comunicación están muy manipulados, están muy manejados por personas poderosas que les conviene que tú creas algo que no es verdad. Y hay otros que sí están como en esta contribución de empezar a decirte más verdad, pero entonces cuando tú tienes las dos versiones y no tienes claridad con lo que realmente estás pasando, crean confusión. Y la confusión es un estado que te tiene así como que
inseguro, inestable, te desequilibra, porque por acá dicen que sí, pero luego por acá dicen que no, por acá dice que va mejor, pero por acá que viene otra vez los encierros. Entonces, esa confusión es muchas veces lo que quieren causar los medios de comunicación, y también es muchas veces cuando tú no tienes información veredigna de fuentes que tú con tu intuición sabes que sí es una verdad, porque tu intuición siempre te dice si es una verdad para ti, sí o no. Entonces estás metida en esa confusión y esa confusión te atora y no te deja ir más allá, ver con claridad, poder elegir algo más grandioso, porque lo que causa la confusión es este estado de congelamiento, de miedo, de duda, y todo eso, como ya sabemos, muchos de esos son implantes distractores y su función es totalmente sacarnos de la conciencia, nos quita la capacidad de elegir y entramos literal en el piloto automático. El piloto automático es el conjunto de puntos de vista que tenemos programados, que es con el que reaccionamos. Entonces, el proceso, recuerden que crea magia. La magia que tú realmente eres es un pensamiento atrae experiencias. Esas experiencias tienen información para ti. Y si tú estás dispuesto a ver cuál es la información para ti, entonces vas a llegar a la sabiduría de esa experiencia y ahí termina. Check. Prueba pasada, prueba, ¿no? O sea, prueba superada y la que sigue. Por eso tu vida va a ser llena de aventuras, porque vas a empezar a ser conocido lo desconocido, vas a empezar a crear desde un estado de más allá de la mente, vas a empezar a crear un estado donde vas a crear cosas grandiosas. Y en estos momentos, acuérdense que las creaciones ya no tienes que saber el cómo, ni el cuándo, ni en dónde. Ya no hay linealidad, paso 1, paso 2, paso 3. Es yo sé que mi pensamiento está creando algo y que todo se va a acomodar para que eso llegue a mí con total facilidad. Pero tú tienes que encargarte de mantener ese enfoque, de mantener ese pensamiento, porque entonces si un día lo piensas, pero 3 días después ya pensaste lo contrario, o a los 5 segundos ya te arrepentiste y lo cambiaste, pues esa posibilidad sí se creó, pero ya no llegó a ti porque te preocupaste o estuviste enfocada más en otras cosas. Y donde pones tu atención, pones tu energía y tu conciencia, y eso es lo que generas. Así que la magia en realidad, lo creas o no, está dentro de ti. ¿Y qué tomaría que te dieras la posibilidad de descubrirlo por ti misma? Y esto yo he descubierto es, elige el cambio para que sea divertido para ti. Y también es comprométete contigo a hacer lo que se requiera para darte cuenta de que esto es una verdad para ti, porque siempre empieza como una teoría, como una filosofía, pero ya cuando la filosofía la llevas a la práctica y lo experimentas, va a ser entonces una verdad para ti. Y mientras más lo experimentas, porque tenemos que recordar que esto es un entrenamiento. Tenemos que entrenarnos a tener pensamientos grandiosos, tenemos que entrenarnos en el proceso de creación, tenemos que entrenarnos a estar presente y elegir con conciencia lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Es un entrenamiento, pero es un entrenamiento que si tú te comprometes contigo misma, vas a descubrir la magia que realmente eres y te vas a dar la posibilidad de vivir en carne propia como todo, absolutamente todo está dentro de ti. Así que espero que esto sea una contribución para todos ustedes y que elijan que algo de aquí, si les hizo así como quiero saber más de esto, investiguenlo. En Google hay mucha información, compren un libro, elijan una clase, hagan lo que requieran hacer para tener más conocimiento, que lo lleven a la práctica y vivan las experiencias por ustedes mismos. Yo así lo hice y de verdad ahora me sorprendo hasta a mí misma y me dejo sorprender. Ya no lo dudo, ya sé que yo soy la creadora y hasta me sorprendo y digo más, 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 ¿qué más hay? Pero ya lo estoy experimentando y fue un proceso en el empezar a estar presente, elegir, y como todos humanos, todavía tenemos un chorro de cosas que experimentar.
porque para eso estamos en la tierra, pero el chiste es que todo, absolutamente todo lo que tú estés creando, lo recibas con facilidad, gozo y gloria, porque también estamos en este plano de demostración para evolucionar, lo cual significa que va a haber experiencias que tal vez tengas que vivir, que si no le pones como bueno o malo, simplemente dices, ok, ¿qué hay aquí para mí? Ok, prueba superada y más. Y recuerden, la conciencia lo abarca todo, lo bueno, lo malo y lo feo. La diferencia es tu punto de vista de cómo vas a recibir esas experiencias y cómo las vas a pasar. Si dando vueltas o con piedras en el camino o más fácil y más rápido. Tu punto de vista siempre crea tu realidad y esa es la magia que tú realmente eres. Tu cuerpo es una maquinaria extraordinaria y tu ser, esa energía y la conciencia que tú realmente eres es algo extraordinario también. Nuestro cuerpo es maleable. Todo en tu cuerpo puede cambiar. Infórmate acerca de las remisiones espontáneas. Son de verdad personas que se han sanado de enfermedades incurables para la ciencia y ellos se han curado. Se llaman remisiones espontáneas. Y ellos lo hicieron a través de su pensamiento, transformaron su química, su cuerpo, su biología. Entonces, sí es posible, sí existe, hay muchísimos casos documentados en donde ven en realidad qué es lo que está pasando en el cerebro, porque miden el cerebro y ven qué pasa después en el cuerpo. Está súper interesante. Así que espero que esta información te sea de contribución. Espero que algo de aquí puedas empezar a llegar a la práctica, aunque sea darte cuenta o preguntarte, ¿será verdad? ¿Yo seré algo grandiosa? Ay, ¿qué tomaría que yo también me diera cuenta de que la magia está en mí? Entonces, dense ese permiso, jueguen con esto, hagan preguntas, lean, escuchen, elijan, inviertan en ustedes tiempo, dinero, lo que se requiera. Regálense eso a ustedes, porque si tú no lo eliges, nadie lo va a elegir por ti. Ese es tu libre albedrío. Ese es tu libre albedrío, el elegir por ti. Nadie puede elegir por ti. Así que esa es mi invitación el día de hoy. Y este fin de semana tengo 2 clases donde justamente a mí me han transformado mi realidad y me han llevado a esta conciencia. Una de ellas va a ser el sábado, que es presencial. Estos fines de semana voy a hacer presencial. De 11 a 7 de la noche es Crea tu futuro ahora, en donde va a haber información, va a haber herramientas, va a haber prácticas para que tú tengas total claridad de cómo crear tu 2021 ahora. De verdad, si tú quieres crear tus experiencias, las puedes crear. Y si este 2020 no fue tan grandioso para ti, ¿qué tomaría que el 2021 tuvieras más conciencia para poder intervenir con mayor actividad, con mayor, ¿cómo se dice? Sí, influir mucho más en tu futuro. Y entonces este taller es acerca de darte información, herramientas prácticas para que empieces a crear tu 2021. Ahora, literal, todos los días creas, consciente o inconscientemente, pero todos los días creas. Entonces, si tú empiezas ahora a crear tu 2021, wow, sería extraordinario. Yo llevo un año haciéndolo y para mí este año ha sido muy padre, la verdad. He gozado muchísimo. Entonces, eso es acerca de eso. Y el domingo va a ser una certificación de barras de Access, en donde ya saben, las barras de Access son 32 puntos de tu cabeza que son tocados, en donde literal empiezan a disolver, a destruir y a descrear tus puntos de vista. Entonces, para mí, las que me han escuchado hablar de las barras de Access, para mí es la herramienta más fácil y más amable para empezar a transformarte. Yo cuando la elegí fue donde empecé a ver un cambio muchísimo más activo en mi vida, empecé a cambiar muchas cosas y ahí fue como para mí donde vi claramente el cambio. Entonces las barras de Access van directamente a tus puntos de vista, en donde ya no requieres platicar, llegar al origen, simplemente te corres las barras y comienzas literal a disipar y a disolver y a liberar y a
descristalizar, podríamos decirnos también a desolidificar todas las combinaciones y estructuras que están en tu cerebro, que son tus puntos de vista limitantes. Entonces, literal, los vas disolviendo, descreando, destruyendo, y eso te lleva a mucha más facilidad para poder transformar cualquier cosa que has transformado. Hay muchos casos de éxito que han salido con las barras de situaciones en donde otras técnicas no los habían sacado. Entonces, para mí es un regalo también. Así que bueno, más información, ya saben, está todo en mi página. Muchas gracias por regalarse el tiempo de escuchar esta plática. Muchas gracias por tomarse el tiempo de compartirla y de verdad, si lo crees, lo creas. Si tú crees que la magia está dentro de ti y que tienes la capacidad y la habilidad para crear tu vida y tu vivir, así va a ser. Y así es, lo creas o no lo creas. Entonces, date el regalo de creer como una verdad, vivir como una verdad, el que la magia está dentro de ti. ¿Sale? Así que muchas gracias a todos, que tengan muy bonita noche, muchas gracias por todos por acá. Sí, exacto, todos somos mágicos, porque por acá dicen gracias por recordarme que soy mágica, así es. A veces recordamos estas cuando lo escuchamos de otras personas, así que pónganse un post-it con lo que quieran para decir, la magia está dentro de mí y algo va a crear en su vida. Va a crear tal vez una forma y una estructura que diga la magia está dentro de mí y algo mágico va a pasar. Así que dense la oportunidad, ¿sale? Por acá dice alguien, gracias por tanta contribución, siempre es tan bueno escucharte. Muchas gracias, gracias a ustedes y por estos espacios de recordarnos en realidad quiénes somos. A veces requerimos como el recordatorio, así que pónganse un post-it que les recuerde todos los días la magia que ustedes son y que está dentro de ustedes. Y así, ¿cómo puedo comenzar a utilizar la magia que yo realmente soy a mi favor? Y a ver qué pasa, ¿no? Simplemente una invitación a que se hagan esta pregunta. Así que muchas gracias a todos, que tengan muy bonita noche. Bye, bye.